¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos, todas, todes a su espacio Libres Libros. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un texto que, bueno, me atreví a proponer porque cuando lo leí hace muchos años en la prepa me impactó mucho y es esos textos que definitivamente marcan a una persona. El texto en cuestión es Reportaje al pie de la horca, o en algunas traducciones al pie del patíbulo, ¿no? También se tradujo así. Y esto pues es un escrito de un periodista, de un crítico cultural de Checoslovaquia, Julius Fučík, que es un importante miembro también del Partido Comunista de su país y que obviamente en la época de la ocupación nazi pues es de los compañeros que están en la resistencia en aquella época. Y él como comunista y como miembro de la dirección, obviamente pues está organizando, está ahí en la resistencia contra la ocupación nazi, de manera clandestina, como tenía que hacerse, y este periodista, crítico cultural, militante comprometido, es detenido de manera fortuita por los agentes nazis en 1942 y es trasladado a los campos, ¿no? a la cárcel, donde al ser descubierta su identidad es terriblemente torturado, salvajemente torturado, al grado de que después de varios meses de torturas y de suplicio, pues cerca de 40 años, me parece muy joven, muere este periodista a los 40 y pues muere como consecuencia de las torturas recibidas durante su reclusión en las cárceles de la Gestapo. Es interesante porque este texto sale a escondidas de la prisión, él lo va escribiendo con ayuda de un guardia que le echa la mano a conseguirle ahí los materiales para que él pueda escribir y va sacando un escrito ahí poco a poco. Cuando muere su expareja, su viuda, se da la tarea de concentrar esta información, este último trabajo y publicarlo con este nombre. Y bueno, pues es un libro que yo conocí en la prepa gracias a recomendación de un amigo muy querido, un carnal, Caíz Nava, al cual le mando un saludo. Y en la época de la prepa, en la época de la militancia, recuerdo que él me compartió este texto. Debo admitir que tardé varios meses en leerlo, no entré de lleno a leerlo en ese momento, tardé algunos meses, pero cuando me atreví a leerlo fue impactante, porque en este texto Fučík nos va contando pues todo el sufrimiento al que es sometido por sus torturadores, pero además de esa parte de lo que va viviendo día a día, pues nos va narrando y nos va dando algunos pasajes de la resistencia, de las personas con las que convivió y obviamente de los torturadores y de la gente que los castiga. Y algo que me parece muy importante de este texto, que a mí me impactó cuando lo leí de joven, fue esta parte de como la necesidad, quizás de él como periodista, de poder mantener viva en la memoria de las personas estas atrocidades que estaban cometiendo los nazis. Porque en este libro de Reportaje al pie de la horca, en este texto, hay un capítulo que se llama Figuras y Figurillas, y de hecho hay dos capítulos, ¿no? con ese mismo nombre, en el que el autor habla y pone como figuras a la gente, a los militantes, a la gente de la resistencia, ¿no? Hasta los clasifica, ¿no? Sí, les va poniendo... Pero es esta gente que él admira también, pues les pone que son grandes figuras, ¿no? Y a las figurillas se refiere y pone sus nombres y ese tipo de cuestiones de los torturadores. Entonces, en ese sentido, es muy importante porque él tiene la necesidad de que la gente no olvide esas atrocidades. Si bien él sabe que va a morir, o sea, él es consciente que va a morir, que esto que está escribiendo es lo último que va a poder escribir, la importancia que para él tiene que la gente no olvide lo que ocurrió durante el proceso de ocupación nazi, la Segunda Guerra Mundial, y toda esta destrucción que se generó a partir de la intención de Hitler, ¿no? De dominar Europa y después el mundo, y ellos como víctimas directas, porque estaban obviamente muy cerca en Checoslovaquia y son de los países que caen en la ocupación nazi, pero esta necesidad de él, me parece que eso le surge como por ser periodista,
de que la gente no olvide los nombres ni de los, digamos, buenos o de la gente que participó en la resistencia, pero mucho menos, y él insiste mucho en eso, de la gente que participó en la represión, ¿no? Que él dice, son estas figurillas, pero que es importante no olvidar quiénes son por lo que están haciendo al pueblo, por lo que están haciendo a la gente, por estas atrocidades que están cometiendo. Entonces, en ese sentido, también es un libro muy fuerte, porque es una denuncia que hace este periodista, y cuando uno lo lee y se imagina, trata de recrear el escenario donde él está internado, la tortura, el sufrimiento. Su compañera también. Su compañera, agarran, ¿no? Eso la detienen. Y que hay una escena que a mí me impacta, bueno, que lo mencionas, que su pareja también es detenida, cuando lo niega, cuando se la ponen de frente estos tipos de la Gestapo y de los agentes nazis, y él está ensangrentado, obviamente él está destruido por la tortura, pero su pareja, su compañera, niega conocerlo para salvarse, ¿no? Y ese es un acuerdo que ellos tenían, que al momento de ser detenidos, al momento de ser descubiertos, pues tendrían que ir negando todo. De hecho, él muere sin dar más datos, más nombres de compañeros, pero en la tortura se va dando cuenta y le van diciendo que ya saben mucho, ¿no? Que ya saben mucho sus torturadores, y él va armando esta historia de cómo fueron sacando la información a las personas, a los compañeros, porque él dice, ya saben todo. De hecho cuando lo detienen a este periodista, no iban tras de él específicamente, o sea, él cae. Fue un error, y él se ve en la posibilidad, porque está armado, de disparar y escapar, o de entregarse y tratar de salvar un poco la situación y a los demás compañeros. Y él opta por lo segundo, porque también dice, bueno, si ahorita yo mato a estos cuates, no hay forma, ¿no? Finalmente lo y voy a meter en un problema a toda la familia que me resguardó, ¿no? Sí, que lo estaban escondiendo. Pero que después, cuando ya está en las mazmorras la tortura, se da cuenta que sus torturadores saben, pues si no es que todo, tienen ya mucha información. Y él se va dando cuenta y lo va describiendo cómo estos torturadores y cómo en general el sistema, ¿no?, de espionaje de los nazis se fue infiltrando para poder ir pues atrapando, desactivando, articulando la resistencia. Y va narrando con esto termino, compañeros, la primera intervención, va narrando unas historias crueles, unas también muy heroicas, pero que a mí me hicieron cuestionarme esta cuestión cuestionarme la empatía, la camaradería, el compañerismo, porque él narra que finalmente, o sea, los golpes, la amenaza, la tortura, para poder sacar información, y él va trazando, él va como jugando, pero también de repente le sueltan cosas para que él se dé cuenta que los otros ya hablaron, obviamente también porque fueron torturados, pero para que él se genere dudas entre los compañeros, ¿no? De quién es el traidor, quién puede ser. Hay un manejo ahí de la psicología muy perversa por parte de sus torturadores. Que aprendieron en América muy bien, ¿no? Sí, o sea que los militares y los gobernantes en América Latina después traen estas ideas, pero que es terrible, porque uno puede de una manera darse cuenta y acercarse a esa realidad tan terrible que se vivió, ¿no?, durante el nazismo. Sí, y eso. Bueno, yo quedé, la verdad, impactado con este libro. No lo había leído y además lo leí iniciando el año, ¿no? O sea, con esta especie, en este ciclo, ¿no?, de renovación, de la esperanza y de cosas positivas. Y me parece que, a pesar de lo fuerte que es el reportaje, imagínense que el reportaje inicia con que te atrapan, sabes que vas a morir y que te van a torturar, te van a destruir, y ahí empiezas a escribir este reportaje. Y lo sorprendente, a mí me parece, es que también está lleno de esperanza. Sí, si uno lee el final, ¿no?, es una declaración de vida y es una declaración por el futuro. Y al mismo tiempo que está sufriendo la tortura, sabe que no hay manera de que ganen los nazis, ¿no? Sabe que van a caer y que van a ser juzgados. Pero me parece que esa fuerza tremenda que le hace al autor escribir su reportaje sobre su propia muerte, se la da la militancia, la ideología. Sabe que tienen que afrontar y que tienen que sufrir porque el futuro es de ellos, ¿no?
porque en el proceso histórico ellos están adelante y están luchando por la humanidad, por la liberación, por la justicia, por la revolución. Entonces me parece que muestra, y no nada más fueron ellos, o sea, mucha gente dio su vida por luchar por un mundo mejor, por ideas como la libertad, la justicia, el socialismo, y que muestran esa convicción militante de un montón de hombres y mujeres que dieron la vida porque tenían muy clara esa meta, ¿no? Y la sentían, o sea, tenían una fe en el futuro y en un proyecto liberador que decían, vale la pena sacrificar la vida por algo mayor, que es la liberación de los pueblos. Y eso me parece, esa fuerza utópica que se lee en la fortaleza, ¿no? Del autor, me parece que se ha perdido. O sea, me parece que hay pocas cosas en estos tiempos por las que vale morir, ¿no? No encontramos una militancia con ese horizonte tan claro, o tal vez lo veían cerca ellos, ¿no? Y a lo mejor sigue habiendo esta utopía y todo, pero la vemos tan lejos que nos sigue, que parece que no es el motor, ¿no? Para jugársela en pleno. Entonces me parece que a mí me llamó mucho la atención cómo la revolución, el socialismo, la libertad, estas ideas tan fuertes le permiten afrontar todo lo que afrontó y escribirlo como reportaje, como diciendo, por algo nos sacrificamos y la muerte, pero es por algo, y es por la liberación, por la libertad, por el proyecto futuro, y a mí me parece la verdad entrañable eso, ¿no? O sea, es comprender los años de una militancia muy encendida que daba la vida por el proyecto. ¿No? ¿Dirías que él tenía la certeza que iban a ganar? O sea, que el nazismo iba a ser derrotado. Sí, me parece que lo tenía muy claro. O sea, él estaba convencido de eso, ¿no? De que el ejército rojo iba, y que estaban alargando, digamos, que estos ya eran como esta parte más como lo más negro porque viene la luz, ¿no? La parte más oscura del amanecer. Exactamente, ¿no? Del ahogado, ¿no? Que patalea mucho al final, y entonces siento que había mucha esperanza, o sea, en él es un reportaje, es un testimonio, y por eso, o sea, tiene virtudes literarias, ¿no? O sea, es que escribe muy bien, pero también es un documento histórico del hombre a punto de morir, que escribe. Que sabe que va a morir. Que escribe. No sabe condenado, ¿no? No hay escapatoria en ese sentido, ¿no? Y que le dice al mundo, hay que vivir, ¿no? Hay que amarnos, hay que luchar. Está fundamental. Justamente con eso cierra, ¿no? Dice, amad, hombres, los amé. Los amé, ¿no? Sí, es última frase. Hombres, yo los amé. Hombre, yo los amé. No, sí, o sea, yo también coincido. Me parece que totalmente lo que te deja ver, a pesar de que no hay esperanza para él y que él se sabe condenado a muerte, me tiene muy claro, ¿no? Que los nazis no van a ganar y no pueden ganar y no tienen con qué ganar. Y a mí algo que me dejó, digamos, que me dio esa esperanza, o que entiendes de dónde emana esa esperanza, es justamente el tema de cuál es el argumento para decir que vas a triunfar, o cuál es el argumento para creer en lo que uno cree, ¿no? Que justamente yo eso es lo que le veo ahí con mucha fuerza al autor, que es, o sea, más allá de que tú en el plano ideológico, cuáles son tus horizontes, me parece que él tiene muy claro por qué es comunista y por qué el comunismo va a triunfar. Porque las fuerzas de la historia. Sí, porque además él está conviviendo, me parece, por ejemplo, leyéndolo, me acordé de aquella lectura de Pedro y el Capitán, que hace muchos años que no he vuelto a hacer, y tal vez algún día la revisamos aquí. O sea, es esto, ¿no? O sea, cómo dice Freire, muy basado en algo que decía antes Hegel, pues el oprimido conoce muy bien al opresor, ¿no? Por eso el oprimido es el que tiene la posibilidad de liberarse, no solo él, sino que además acaba liberando al opresor, porque es el único que en verdad lo conoce. El opresor no se puede conocer a él mismo, ¿no? Porque entonces el opresor está tan metido en su dinámica, en hacer lo que tiene que hacer, en oprimir, en explotar, en generar capital,
que no puede percibir al mundo, ¿no? Acaba siendo el opresor, el oprimido, perdón, el que acaba viendo cómo funciona el sistema y cómo es el opresor. Y aquí justamente Fuchs tiene esa posibilidad de ver a los ojos y verlos todo el tiempo convivir con los representantes del sistema nazi, que son sus guardianes, y que ellos mismos no pueden convivir con ellos. Entre ellos. Buscan la amistad en nosotros, porque saben que entre ellos son un montón de animales que nada más están viendo a ver cómo se traicionan unos a los otros, cómo se denuncian. Es un sistema policíaco en el que la vigilancia es perpetua, y en eso se fundan los sistemas autoritarios de derecha o de izquierda, pero más concretamente los de derecha. O sea, el de izquierda por lo menos tiene que fingir que no es esto, ¿no? El de derecha no tiene por qué fingir, te lo dejan claro. Vengo y hago una redada por su seguridad de ustedes y voy a sacar a todos los mexicanos de este país, voy a sacar a todos los latinos, ¿no? Entonces, eso es lo que él está viendo, cómo estos representantes del sistema opresor no pueden ni siquiera convivir con ellos mismos, ¿no? Y te lo dice, ¿no? Estas figuritas que son justamente los guardias, los que los vigilan, están todo el tiempo doblegándose, su voluntad no es férrea, y saben que van a perder, y empiezan a preguntarle, oye, pero ¿cómo es la vida en la Unión Soviética? A ver, tú que has estado allá, ¿cómo es que esto va a funcionar? Eso a mí me parece muy esperanzador, y me parece horrendo que tengamos que vivir otra vez, estar otra vez en las puertas de esto. Por ejemplo, justamente, ¿no? Si el 8 de septiembre es el Día Internacional del Periodismo, o de los periodistas. Periodista, ajá. Yo ni sabía. O sea, ya es que hay tantos días que además se mezclan y se vuelven tan, ¿cómo decirles? Como de papel maché, ¿no? O sea, tan irrelevantes. El Día de la Libertad de Expresión. Me acuerdo cuando era el Día de la Libertad de Expresión, y a mí como reportero me preguntaron, ¿tú crees que hay libertad de expresión? Y, o sea, en ese momento yo di una respuesta, ¿no? Pero luego dije, bueno, ¿y a mí por qué me preguntan? Yo soy la última persona que tendría que saber juzgar si hay libertad de expresión o no. Pregúntenle al público, ellos son los que tienen que decir. O sea, pero hoy por hoy, ¿quién te dice que el 8 de septiembre es el Día del Periodista en honor a un tipo que que fue torturado, golpeado, masacrado y finalmente asesinado por los nazis? Nadie te dice eso. Y vivimos hoy en un mundo, tristemente, en el que pareciera que los nazis simplemente es una forma más de ver este mundo, ¿no? O sea, estas percepciones que luego tiene la gente, me acuerdo que alguna vez alguien me decía, ¿no? Una muy mala interpretación de esto, de un mundo donde quepan muchos mundos, que es como el creer que todos tienen derecho a ser como quieren ser, déjalos en paz, si ellos quieren ser nazis, que sean nazis. Así no funciona, ¿no? O sea, si el juego, por ejemplo, ¿no? Si el juego es, en la democracia el juego es tolerar y permitir las otras expresiones, tú no puedes permitir que en ese juego entonces entre alguien y diga, pues como primera regla yo pongo que tú no puedes hablar. Entonces ya no estamos en una democracia, ya no estamos en un espacio de pluralidad. No es que, es que si tú no dejas hablar a los nazis, entonces eres igual que ellos. No seas estúpidos. No seas estúpido, ¿no? El problema es que los nazis no quieren que los demás hablen, por eso ellos no pueden tener derecho a expresarse. No puedes permitir que el odio se convierta en un discurso y además que lo justifiques así como, es que ellos tienen derecho. Tienen derecho a expresarse. Jamás, no funciona así, pero es tan jodido que estemos hoy por hoy teniendo que volver a discutir eso, me parece terrible, ¿no? O sea, me parece que vamos muy mal. Pero que este espacio sea una invitación para leer esto y entender por qué no podemos estar de acuerdo con los que persiguen, no podemos estar de acuerdo con los nazis, no podemos estar de acuerdo con la intolerancia, no podemos estar de acuerdo con quien dice que una parte del mundo no debe existir, jamás. Pero hoy por hoy suena eso como a ideas de, no sé, o sea, esa es la parte que me da desesperanza. O sea, yo sí creo fervientemente, y aquí que quede grabado, que lo grabe, yo creo fervientemente que vamos a ganar otra vez. Pero ¿cuántas vidas va a costar volver a ganar
La derecha está condenada. No aprendimos, padre, ¿no? La humanidad no aprendió la historia, entonces es parte de la lección. Y ¿no? yo un poco le decía eso a mi padrino un día platicando, le decía, es que creo que, o sea, finalmente yo lo he dicho aquí, es necesario el conservadurismo. Pero si mañana podemos generar un mundo distinto, uno de los graves problemas es justamente que hay esa necesidad de conservar lo nuevo. En ese sentido, a lo mejor, y perdón al compañero ese que nos dijo que somos stalinistas, sí, güey, lo que digas. Pues ahí sí voy a tener que ser trotskista, ¿no? Y creer que es necesaria una revolución permanente. No podemos entonces ser conservadores en nada, ¿no? Es muy difícil eso, pero a lo mejor eso es lo que se necesita. Pues en esa parte que hablas, Pablo, de la desesperanza que te genera también, una cuestión que decía aquí Aldo y que fue de las cosas que en su momento, cuando lo leí la primera vez, me gustó, y ahora que lo he vuelto a leer para este ejercicio, es que sí, finalmente, aunque es un libro que habla de la tortura, del sufrimiento, de la traición, también habla de los valores, de los principios, de los camaradas, en esta parte de la alegría por vivir y por luchar, por mantenerse congruentes. Hasta en la propia cárcel, ¿no? Hay un papá y un hijo y... Sí, es esta relación que se genera en la prisión, y los presos políticos van construyendo una relación distinta cuando ellos cantan el 1 de mayo y se sienten, la ¿no? emoción, esa emoción ¿no? de... Que hoy por hoy un 1 de mayo, digo, porque además en México el 1 de mayo se volvió el día del sindicato que va y le da gracias al presidente. No, el presidente marchaba. Primer obrero de la nación. Claro, sí. Y luego seguido por el segundo obrero de la nación, Fidel Velázquez. El eterno Fidel Velázquez, ¿no? O sea, que todavía lo vimos vivo, además nosotros, ¿no? O sea, hay una generación que no sabe ni de qué estamos hablando, pero uno todavía vio... Pero no le cambien. Uno todavía vio a Fidel Velázquez actuando, ¿no? Y, dormido en una junta. Bueno, hasta su muñeco de peluche tenía Fidel Velázquez cuando se hicieron famosos estos monos en... peluches, los hechos de peluche. Ajá, que parodiaban hasta Fidel Velázquez. De las pocas cosas más o menos inteligentes que tenía TV Azteca, que era igual de asqueroso. Ajá. Porque también tenían al subcomandante Marcos. Tenían al Mosh, padrino. ¿Sí? Tenían al Mosh de peluche, una cosa bastante grotesca ahí, ¿no? Pero... pues tengo un amigo que fue hecho de peluche. Qué interesante. Sí, pero y en esta parte de retomar la esperanza, que creo que, y también con esa intención propuse este texto, que reitero, si bien habla de cosas muy tristes, la tortura y la desesperación, y como dicen los compañeros, de un hombre que se sabe condenado a muerte, pero al final, cuando terminas el texto, sí hay un sabor de boca de esperanza, ¿no? De que finalmente va a costar vidas, va a haber sufrimiento, pero que hay esta luz al final de la oscuridad. Hay una frase que marqué que me gusta mucho y que tiene que ver mucho con una que Paco Taibo menciona, me parece que la tomó de este autor. Dice: he vivido para la alegría y por la alegría muero. Y alguna vez en una entrevista Paco Taibo decía algo así, que el día que los poderosos, el día que nos quiten la alegría por luchar y por vivir, ese día estaremos derrotados. Me parece que tiene que ver mucho con esto, porque incluso en esas condiciones terribles de prisión que sufrieron estas personas durante la Segunda Guerra Mundial, pues estos momentos de emoción, de confianza, como dices tú, en la lucha, que sabían que el Ejército Rojo en algún momento iba a llegar a Alemania, iba a liberar y que el socialismo iba a triunfar en todo el mundo. Obviamente, digamos, no fue así, no es que hayan triunfado los nazis, ¿no? Sabemos que termina la Segunda Guerra Mundial, ellos son derrotados, pero tampoco es que llegue Tampoco es que hayan sido totalmente derrotados, porque ¿cuántos sacaron en Estados Unidos? Hay muchos que huyeron en Argentina, sí, o sea, que huyen algunos y que se acomodan, ¿no? En otros espacios, pero digamos que de manera general, o el discurso es ese, el nazismo fue vencido, ¿no? Entre comillas. Y ahorita para mucha gente pareciera, vuelvo al punto, ¿no? De que es un discurso válido, pero a nosotros todavía nos tocó vivir en un momento en el que bajo ninguna circunstancia era un discurso válido. No ibas a ver a los republicanos jamás defendiendo ideas nazis, no, y para ti que sí está pasando ahorita. Decirte facho o nazi era, cabrón, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué vas a insultar así? Sí, era una ofensa, ¿no? Yo soy un hombre de bien, güey, ¿no?
No, y ahora vieron esto en Estados Unidos, que hay una dinámica que hacen, que es muy de YouTube, muy estúpida, de que ponen a un tipo a discutir con 20 contrarios, ¿no? O sea, entonces ponen, por ejemplo, a Charlie Kirk a discutir con 20 progres o 20 feministas. Y hay uno donde ponen a un cuate, no sé, un cuate, es un periodista de origen de algún país árabe, perdón por la generalización. Y le dice, bueno, pero es que lo que tú me estás diciendo, con lo que tú me estás diciendo, pues tú eres un fascista. Y el tipo dice, sí, sí soy. Bueno, al día siguiente lo corrieron de su trabajo, afortunadamente, ¿no? Pero es que ese es el problema, que hoy por hoy hay gente que se atreve a aceptar esas cosas, ¿no? Que eso es lo terrible entonces, ¿no? Que más bien esta situación no ha sido aprendida, pero, ¿no? O sea, porque se repite ese discurso, ¿no? Quizás sin yo siento que es un tema que en realidad no se ha hecho un esfuerzo y que la izquierda misma cae en eso, en el censurar. No quiero hablar de esta tontería ¿cómo dicen? La cultura de la cancelación, ¿no? Eso me parece una estupidez, ¿no? Pero lo que sí creo es que la izquierda o cierto tipo de izquierda ha querido echar mano de una herramienta que es de la derecha, que es la censura, ¿no? Y en lugar de educar, prefiere censurar y callar, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, o sea, que no se ha educado, ¿no? O sea, en South Park lo ponían muy claramente hace muchos años, cuando Eric Cartman va disfrazado de Hitler a la escuela y le dicen, ponle el video educativo. Hitler era un hombre muy, muy malo, por eso no te vistas como Hitler en Halloween. O sea, nunca explican qué hacía, y Cartman lo ve y hasta se emociona y se imagina a él ahí siendo Hitler. Me parece que es una crítica, South Park me parece que en general hace muy buenas críticas. Esa es una muy valiosa. En lugar de educar, censuras y persigues. Pero además, o sea, creo que hay una profundidad ahí, o sea, y por eso es que vuelven los camaradas en prisión, vuelve la tortura. Además, nunca estuvo ausente. Porque en una sociedad de dominación, en una sociedad desigual como es el capitalismo, las fuerzas que luchan por transformar eso, pues les toca el último reducto del sistema, que es la violencia y la tortura y la prisión, ¿no? O sea, me parece que ahí, por eso los camaradas, los revolucionarios de todos los tiempos, ¿no? De Espartaco, a estos partisanos, de la resistencia europea contra el nazismo, se parecen tanto, así como se parecen los dominadores y sus tácticas, ¿no? O sea, seguramente cualquier latinoamericano que sufrió dictaduras o gobiernos autoritarios sabe de esas torturas, ¿no? Sí, claro. Esas torturas eran nazis, güey. Sí. Y las aplicaron hasta los 80. Las perfeccionaron, habrá que decirlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, los franceses, ¿no? Que sufrieron el nazismo, lo combatieron, pero luego ellos en Argelia fueron igual o peor. Ajá, ¿no? Entonces me parece que hay que digamos que son fuerzas históricas, ¿no? Las fuerzas históricas de la liberación, que yo creo que es por la vida, ¿no? Y esas fuerzas históricas que lo detienen, que siempre son contrarias a la vida y que acaban volviéndose esa fuerza atroz, ¿no? Que destruye, que te rompe, ¿no? Y que por eso yo creo que el adjetivo de nazi, ¿no? No tiene que dejar de ser un insulto jamás. Exactamente, y hay que decírselo en la actualidad, ¿no? O sea, meter a un chavito de 5 años en una patrulla como anzuelo para agarrar al papá, pues eso es nazi, ¿no? Dispararle 5 tiros a un tipo en el piso cuando siente lo están pateando. Porque ser nazi es ser cobarde. Ser nazi es ser cobarde, ni siquiera tienen la capacidad de ellos enfrentar, ¿no? Exactamente, tienen que ¿no? hacerlo rodeado de otros. Y todas las representaciones de este poder brutal, que es con el poderoso, que es contra los débiles, contra las mayorías, pues siempre es nazi, por eso se y está condenada a perder. Y van a perder, por supuesto, no tengo duda. Y me parece que, o sea, ves recuérdame el nombre del autor de... Julius Fuchik. Ves a Julius Fuchik puedes imaginártelo con la cara de cualquier camarada de todo el mundo, ¿no? Sí. Y a sus torturadores también te lo puedes imaginar con la cara de todos estos
nefastos, ¿no? Antes de que Históricos. cierre, yo quisiera también agregar algo que leer este tipo de cosas a mí me lleva a una época, ¿no? En la que uno estaba lleno de idealismo, ¿no? En mi época de la licenciatura, ¿no? De por un lado sí tener ese miedo, ¿no? O sea, yo creo que yo en algún momento, más de alguna vez, llegué a sentir el miedo, ¿no? De qué es lo que nos puede llegar a pasar, ¿no? Y eso que yo no lo vi tan de cerca. Acá como el camarada Jorge que estuvo en Ateco, que tiene, ¿no? Acá, tiene varias estrellas rojas en su uniforme. Sí, claro. Pero pues yo me acuerdo, por ejemplo, esos días de Atenco, ¿no? O sea, cuando antes todo había sido una pachanga y todos querían ir y ver al sub, y me acuerdo que había chavillas que le mandaban recaditos y cosas, pero cuando pasa lo de Atenco y empieza a buscar a los contactos, ya ni te contestan, ¿no? Y andar en la calle, sentir ese miedo, ¿no? De que no sabes si, pues, estás en una lista, si la represión se va a venir, qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, pues, pero era parte de esa vida, ¿no? Y uno quería creer en eso, ¿no? Y luchabas por eso. Leer este libro me recordó eso, ¿no? Y yo creo que lo recuerdo con mucho, pues lo añora uno, con ¿no? Cariño, o sea, con cariño, ¿no? A lo mejor pues uno no ha hecho nada relevante por la lucha revolucionaria, ¿no? Pero al menos tenías algo en qué creer y tengo algo en qué creer y yo creo que eso ya es una diferencia en este mundo, ¿no? Porque hay mucha gente que ni siquiera eso tiene. Y es que en ese sentido, padrino, para cerrar, cuando nosotros leímos este texto, éramos militantes en la prepa de IDP, Historia Democrática Popular, y cuando en algún círculo de estudio con los compañeros también hablamos de este texto, nos decían los camaradas que la intención de dejarnos leer este libro no había sido para deprimirnos o espantarnos, o sea, para, en primer lugar, sepan que en la lucha revolucionaria hay cárcel, hay tortura o hay muerte. O sea, si es que eres consecuente. Y que la gente más mierda del mundo va a estar del otro lado. Pero también nos decían, eso que ustedes también notaron en el texto, para decir, es un texto que te brinda al final esperanza, ¿no? Que sí es triste, que lo vas leyendo y de repente es un poco doloroso conocer las torturas, conocer toda esta parte del sufrimiento, pero cuando lo terminas, sí hay esperanza, ¿no? Al final, y los compañeros decían, este texto es fundamental para que, aún en los peores escenarios de la represión, de la tortura, de la persecución, no perdamos esa esperanza en que vamos a ganar, y que lo que estamos haciendo es, pues, por la humanidad, por la libertad, ¿no? Y en ese sentido, a nosotros, siendo jóvenes, que íbamos a hacer trabajo allá a las comunidades indígenas, y pues te daba como esto que tú dices, ¿no? Esta emoción de creer en algo y que estábamos dispuestos en aquella época, incluso ahora, pero en esa época con más emoción, pues quizás hasta entregar la libertad, la vida por la causa, ¿no? La que uno se estaba clavando en ese momento, ¿no? Y conoces a los camaradas y otros procesos. Y sí, fue un libro que a mí, a pesar de los malos tragos amargos que puede generar algunas páginas, al final te deja esperanza, camaradas. Y en el momento actual, creo que necesitamos mucho de ese tipo de situaciones. Que los jóvenes lo lean, ¿no? Sí, ¿De qué se trataba? Y los jóvenes y todos, padrino, ¿no? Porque creo que es un libro muy, lamentablemente, otra vez volvemos a eso, muy vigente por la cuestión de que el fascismo está a la vuelta de la esquina y hay muchos gobiernos autoritarios y se está creciendo este discurso de la derecha, no solamente en México, a nivel mundial. Entonces, recuperar estos textos me parece que es fundamental para tener un poco más de claridad y de esperanza. Y me gustaría cerrar, camaradas, con esta parte del texto en el que... Permítame unas palabras antes de... Muy chiquitas. Sí, yo le iba a decir, creo que ahora yo quería decir que Fushik, como siempre los jóvenes que dieron su vida por la causa, fueron los más valientes de su generación. Sí. Y los que vinieron después de Fushik, o sea, fueron gente bien valiosa, bien valiente, y que con y errores, su sangre, con errores, con malas tácticas, malas estrategias, pero los más valientes, lo mejor de una generación, lo más, ¿no? Y ya, eso. No, pues también un poco en acorde con lo que dice mi padrino, yo pienso eso, por ejemplo, el movimiento guerrillero en México. Sí, claro. ¿no? O sea, yo creo que... A eso me refería, sí. Grandes personajes con errores. Tal vez incluso podríamos decir que se aventaron a perder, pero con una gran convicción y
o sea, hay una generación de jóvenes de lo mejor que ha habido. Creado este país, ¿no? Sí, sin duda. Y también para ellos decimos, lo repito una vez más, hemos vivido para la alegría, por la alegría hemos ido al combate y por ella morimos. Que la tristeza jamás vaya unida a nuestro nombre. Libros. Like, suscribirse y muchas gracias. Nos vemos para la próxima.